Ella tenía 3 mansiones, 2 aviones privados y una cuenta bancaria con más ceros de los que puedes contar, pero esa mañana estaba de rodillas, fregando el piso de mármol de otra persona, por decisión propia, y lo más perturbador de todo, el hombre dueño de esa mansión era exactamente el tipo de hombre del que su madre siempre le advirtió: frío, calculador, sin corazón, o eso era lo que todo el mundo creía. Esta es la historia de Valentina Ríos, una mujer que lo tenía absolutamente todo, y decidió arriesgarlo todo para descubrir una verdad que llevaría años enterrada. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de pasar, nadie lo vio venir, absolutamente nadie. Valentina Ríos tenía 34 años y era lo que las revistas de negocios llamaban una anomalía del destino, hija de un empresario farmacéutico que murió cuando ella tenía 22 años, heredó un imperio que triplicó en solo una década. Era brillante, estratégica y absolutamente implacable en los negocios, pero había algo que la consumía por dentro, algo que ninguna de sus propiedades, ninguno de sus viajes en jet privado, ninguna de sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin podía apagar: la verdad sobre su padre. 3 meses antes de esta historia, Valentina encontró algo entre los documentos antiguos de su empresa: un contrato, una firma y un nombre que le heló la sangre: Rodrigo Castellanos, el hombre más rico del país, dueño de Castellanos Holdings, un emporio que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, un hombre que aparecía en la portada de todas las revistas de negocios con esa mirada gris, penetrante y absolutamente inaccesible. El contrato que encontró Valentina sugería algo devastador: Rodrigo Castellanos podría haber sido parte de la conspiración que destruyó la reputación de su padre 2 años antes de su muerte, una conspiración que casi hundió la empresa familiar, una conspiración que llevó a su padre a una depresión de la que nunca salió completamente. Valentina necesitaba pruebas, y las pruebas estaban dentro de esa mansión. Sus abogados le dijeron que era imposible, sus asesores le dijeron que era peligroso, su mejor amiga, Lucía, le dijo que estaba completamente loca, pero Valentina Ríos nunca había dejado que nadie le dijera lo que era posible. El plan era simple en su locura: infiltrarse en la mansión Castellanos como personal de servicio, específicamente como ama de llaves auxiliar. Tenía exactamente 4 semanas antes de que Rodrigo Castellanos regresara de su viaje a Europa, 4 semanas para encontrar lo que necesitaba. Lo que no calculó fue a Rodrigo mismo. La mansión Castellanos no era simplemente grande, era un mundo aparte: 42 habitaciones, jardines que parecían sacados de Versalles, una biblioteca de 2 pisos que contenía más de 12.000 libros, una bodega de vinos que un sommelier tardó 3 días en catalogar, y un personal de servicio de 19 personas, todas coordinadas por una mujer llamada Doña Carmen, el ama de llaves principal. Doña Carmen era una señora de 62 años, con mirada de águila y la eficiencia de un sargento militar. Valentina entendió inmediatamente que engañar a esa mujer sería el verdadero desafío. Se había preparado durante 2 semanas, aprendió protocolo de servicio, lenguaje corporal diferente al suyo, cómo caminar de forma diferente, cómo borrar la seguridad natural que emanaba de ella. Se tiñó el cabello de un castaño discreto, usó lentes de aumento ligeros que cambiaban la forma de su cara, y adoptó el nombre de Ana Reyes. Ana Reyes venía de Guadalajara, tenía referencias impecables, fabricadas por el mejor equipo de hackers que el dinero podía comprar, y una historia de vida lo suficientemente simple como para no levantar sospechas. El primer día fue un choque brutal, no porque el trabajo físico fuera insoportable, aunque sí lo era, sino porque Valentina descubrió algo que no esperaba: el personal de esa casa era extraordinariamente feliz. Gabriela, la cocinera de 45 años,
cantaba mientras preparaba el desayuno. Pedro, el jardinero de 60, hablaba de la mansión como si fuera su propio hogar. La joven Sofía, de solo 19 años, quien limpiaba junto a Valentina, le dijo con genuina emoción: «El señor Castellanos paga el mejor sueldo del sector. Mi hermano pudo ir a la universidad gracias a este trabajo. Pagó las colegiaturas él mismo cuando supo que no teníamos para eso». Valentina procesó esa información en silencio. No encajaba con la imagen del monstruo frío que había construido en su mente, pero los monstruos más peligrosos, se recordó a sí misma, siempre saben cómo proyectar una buena imagen. Durante los primeros 4 días, exploró sistemáticamente las áreas. En el quinto día encontró algo interesante, una habitación en el ala este que siempre estaba cerrada. El personal hablaba de ella casi en susurros. «El señor nunca deja que nadie entre ahí», le confió Sofía con ojos grandes. «Doña Carmen dice que es privado, muy privado». Valentina sintió el pulso acelerarse. Ahí estaba. Pero antes de que pudiera planear cómo acceder, algo cambió todo el esquema. Rodrigo Castellanos regresó de Europa 10 días antes de lo previsto. Valentina estaba en el pasillo del segundo piso cuando lo escuchó llegar. El personal se transformó instantáneamente, no de miedo, de algo más parecido a respeto genuino mezclado con afecto. Doña Carmen bajó las escaleras con una sonrisa real, no protocolaria. Valentina se quedó donde estaba, trapero en mano, cabeza agachada, cuando escuchó sus pasos subir las escaleras. Rodrigo Castellanos en persona era diferente a las fotografías. Las fotos capturaban su altura, 1,92 m, su mandíbula angular, su cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes, pero no capturaban algo que Valentina notó de inmediato. Tenía los ojos más cansados que había visto en un ser humano. No era el cansancio del viaje transatlántico, era algo más profundo, el tipo de cansancio que se instala en los huesos de una persona que ha cargado algo muy pesado por mucho tiempo. «Buenas tardes», dijo él. Valentina tardó un segundo en darse cuenta de que le hablaba a ella. «Buenas tardes, señor», respondió con la voz ligeramente modulada que había practicado. Rodrigo se detuvo. La miró un segundo más de lo necesario. «¿Eres nueva?» «Sí, señor. Llevo 5 días. Soy Ana». Él asintió y siguió caminando. Pero esa noche, cuando creía que todo el personal dormía, bajó hacia la biblioteca. Había visto que Rodrigo llevaba un maletín que guardó en su oficina. Los documentos que necesitaba podrían estar ahí. La biblioteca estaba a oscuras excepto por una lámpara en el rincón, y sentado en el sillón de cuero, con un libro abierto y un vaso de whisky a medio terminar, estaba Rodrigo. Valentina se congeló en la puerta. «No puedes dormir tampoco», dijo él sin levantar la vista del libro. No era una pregunta. Valentina consideró retroceder. En cambio, algo, instinto, curiosidad, la misma audacia que la había llevado hasta ahí, la hizo quedarse. «No, señor, lo siento, no sabía que estaba aquí. Me retiro, puedes quedarte», dijo él, y finalmente levantó los ojos. «La biblioteca es para todos en esta casa, es la única regla que tengo». Valentina entró despacio. Tomó el primer libro que encontró sin ver el título y se sentó en el extremo opuesto del cuarto. Permanecieron en silencio durante 20 minutos. Fue Rodrigo quien habló primero. «¿Por qué trabajas en esto?». La pregunta la tomó desprevenida. «Es un buen trabajo», respondió cuidadosamente. «Con tu forma de moverte, con cómo observas todo antes de actuar, podrías hacer otra cosa». El corazón de Valentina dio un vuelco. «Soy buena limpiando», dijo simplemente. Rodrigo la miró un momento más con esa mirada gris que parecía ver capas por debajo de la superficie. «Sí», dijo finalmente, y volvió a su libro. Valentina tuvo que usar toda su disciplina para que sus manos no temblaran. «Espera, antes de contarte lo que Valentina encontró en esa habitación, y lo que cambió absolutamente todo, necesito pedirte algo.
Si esta historia te está teniendo pegado a la pantalla, si ya quieres saber qué hay detrás de esa puerta, entonces ya sabes que este canal es diferente. Suscríbete, ahora mismo, toca ese botón rojo, porque cada semana traemos historias exactamente así, impactantes, profundas, con giros que no ves venir. Activa la campanita, no te puedes perder lo que viene. ¿Ya? ¿Lo hiciste? Perfecto, porque lo que está a punto de pasar va a justificar cada segundo que llevas aquí. Valentina esperó 3 días más, 3 días de observar los patrones, de notar cuándo Rodrigo salía, cuándo regresaba, cuándo el personal descansaba, y encontró su ventana. Un martes por la tarde, Rodrigo salió a una reunión de 4 horas. El personal tenía su tiempo libre escalonado. El ala este estaba desierta. Valentina había estudiado el sistema de cerraduras. Llevaba consigo una herramienta que cualquier técnico de cerrajería reconocería. La puerta se dio en 40 segundos. Entró y se quedó paralizada. La habitación no era una oficina secreta, no era una sala de documentos comprometedores, era un cuarto de niño, congelado en el tiempo, una cama pequeña con sábanas azules, juguetes perfectamente organizados, una estantería con libros infantiles, dibujos enmarcados en las paredes, hechos por manos pequeñas, y en el centro del cuarto, sobre la cama, una fotografía enmarcada. Valentina se acercó con el corazón desbocado. En la foto estaba Rodrigo, un Rodrigo mucho más joven, con los ojos que aún no cargaban todo ese peso, sosteniendo a un niño de unos 4 años. Ambos reían. Al pie del marco, una inscripción: para papá, de Mateo, con todo mi amor, y debajo, con letra de adulto: Mateo Castellanos, 2015 a 2019. Valentina tuvo que sentarse en el piso. El hombre más rico del país, el hombre frío, calculador, sin corazón que describían las revistas, había perdido a su hijo y convertía este cuarto en un santuario. Los siguientes días, Valentina vio a Rodrigo con ojos completamente diferentes. Notó que cada martes por la tarde, el día que ella entró a la habitación, él desaparecía del mundo. No había reuniones, no había llamadas, simplemente se ausentaba durante horas. Notó que tenía una fotografía pequeña en su escritorio que siempre estaba vuelta hacia él, nunca hacia las visitas. Notó que cuando Sofía, la joven del personal, le contó emocionada que su hermano había sido aceptado en medicina, los ojos de Rodrigo hicieron algo que debió haber sido normal, pero en él parecía monumental. Tu hermano va a salvar vidas, le dijo Rodrigo a Sofía. Eso vale más que cualquier número en una cuenta bancaria. Y Valentina, fingiendo limpiar el pasillo, sintió que algo dentro de ella se fracturaba, porque estaba ahí para destruirlo, o al menos para encontrar evidencia que lo destruyera. Pero había un problema cada vez más grande. Mientras más tiempo pasaba en esa casa, mientras más observaba, mientras más conversaciones nocturnas ocurrían en la biblioteca, porque se convirtieron en algo casi regular, ambos demasiado orgullosos para admitir que iban ahí esperando al otro, Valentina empezaba a dudar de todo lo que creía saber. Una noche él le preguntó: ¿qué perdiste tú? ¿Perdón? La gente que no puede dormir por las noches, dijo Rodrigo mirando su vaso, generalmente ha perdido algo o está buscando algo. Valentina sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué asume que perdí algo? Porque tienes los ojos de alguien que lleva algo muy pesado. Lo reconozco. Hizo una pausa. Yo cargo lo mío desde hace 5 años. Era la primera vez que lo mencionaba, no con palabras directas, pero ambos sabían de qué hablaba. Lo siento, dijo Valentina, y fue completamente genuino. Rodrigo asintió una vez. Eso fue todo, pero en ese momento algo cristalizó en la mente de Valentina. Necesitaba encontrar esos documentos, no para destruir a este hombre, sino para saber la verdad completa, porque algo no cuadraba, algo nunca había cuadrado. Valentina cambió su estrategia. En vez de buscar evidencia de culpabilidad,
Empezó a buscar contexto, historia, la versión completa de los eventos, y la encontró donde menos la esperaba, no en una habitación secreta, no en un maletín misterioso, sino en la biblioteca, en un libro de contabilidad corporativa del año 2018, guardado entre documentos de historia empresarial que nadie había tocado en años. Eran notas manuscritas, con letra que Valentina reconoció como la de Rodrigo, anotaciones privadas sobre una negociación que salió terriblemente mal, y mientras leía, la historia que había construido en su mente durante meses se derrumbó página por página. Su padre no fue la víctima que ella creía, y Rodrigo no fue el villano. La verdad era devastadoramente más complicada. Su padre y Rodrigo habían sido socios, amigos incluso, pero había un tercer hombre, Ernesto Villanueva, el contador principal de la empresa familiar Ríos, quien durante años había estado desviando fondos usando el nombre de Castellanos Holdings, sin el conocimiento de Rodrigo. Cuando el esquema salió a la luz, las apariencias señalaban a Rodrigo, y Rodrigo, Valentina no podía entenderlo todavía, no se defendió públicamente. ¿Por qué? La respuesta estaba en la última página de las notas. Fernando me pidió que no hablara, dijo que el escándalo mataría a su empresa, que su hija perdería todo. Accedí, es lo mínimo que podía hacer por alguien que una vez me salvó. Fernando, el nombre de su padre. Valentina tuvo que cerrar el libro. Tenía las manos que no le respondían. Rodrigo Castellanos había absorbido el golpe reputacional en silencio para proteger a su padre, para protegerla a ella, aunque nunca la conoció, y ella había entrado a su casa a destruirlo. Esa noche, Valentina fue a la biblioteca. Rodrigo ya estaba ahí, como siempre, pero esta vez ella no tomó un libro. Se sentó frente a él, lo miró directamente y se quitó los lentes. Tengo que decirte algo, dijo con su voz real, sin la modulación, sin el personaje. Rodrigo la miró. Algo cambió en su expresión, como si una pieza que había estado fuera de lugar de repente encajara. Ya sé quién eres, dijo él tranquilamente. El mundo se detuvo. ¿Desde cuándo? Desde el tercer día. Valentina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Y no dijiste nada? Quería saber qué buscabas. Hizo una pausa larga. Y quería saber si encontrarías la verdad tú sola, o si necesitabas que te la dijera. ¿Por qué importaba eso? Rodrigo miró su vaso un momento antes de responder. Porque tu padre era el mejor hombre que conocí en mi vida, y me importaba que su hija pudiera dormir en paz, con la verdad completa, no con mi versión, sino con la real. Valentina sintió que los ojos le ardían. Dejaste que destruyeran tu reputación. Me recuperé, dijo él simplemente. La reputación de los muertos no se recupera. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Lo que hiciste por mi padre, empezó Valentina. Lo que tu padre hizo por mí primero, la interrumpió suavemente Rodrigo. No tiene precio. Cuando perdí a Mateo, cuando el mundo se me cayó encima, Fernando Ríos fue la única persona que se sentó conmigo en el silencio sin intentar arreglarlo. A veces, eso es todo lo que alguien necesita. Valentina no pudo evitarlo. Las lágrimas llegaron silenciosas. Rodrigo no hizo nada dramático. No se levantó a consolarla. Simplemente dijo, él hablaba de ti constantemente. Decía que eras la persona más brillante que había conocido y que cometió el error de no decirte lo suficiente. Eso fue todo, pero fue suficiente para deshacerlo todo. Valentina Ríos se quedó en esa casa 3 semanas más, no como sirvienta, no como investigadora, sino como la persona que era. Las conversaciones en la biblioteca continuaron, ahora sin máscaras. Dos personas que cargaban pérdidas enormes encontraron algo que ninguno buscaba, la posibilidad de soltar el peso. Valentina expuso a Ernesto Villanueva, con pruebas, con abogados, con la verdad completa. Rodrigo Castellanos y Valentina Ríos
firmaron una alianza empresarial 6 meses después. Las revistas lo llamaron la fusión más sorprendente del año. Solo ellos dos sabían lo que realmente los unió. No fue el dinero, no fue el poder, fue la honestidad brutal de dos personas que se encontraron en el lugar más inesperado, y la comprensión de que la verdad, aunque duela, es siempre el único camino hacia algo real. La máscara más peligrosa no es la que otros nos ponen, es la que nosotros mismos elegimos llevar.